pasado lunes, en la mesa de los lunes, se dio un debate muy interesante de si México debe hacer todo lo que esté en su poder para que se apruebe ya de manera pues expedita el nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá de libre comercio. Y le pedí a la mesa de los jueves pues que debatiéramos este tema, y para tal efecto pues me da mucho gusto recibir, como todos los jueves, a Sabino Bastidas. Sabino, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Luis de la Calle, muy buenas noches. Y Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y Ética en los Negocios. ¿Cómo estás, Max? Leo, muy buenas noches. Y empiezo contigo, Luis, tú que ya pasaste, ya eres viejo lobo en esta materia. ¿Debe México hacer todas las condiciones que le está poniendo Estados Unidos sobre la mesa, incluyendo lo de la reforma laboral, pero también todo el tema migratorio, etcétera, para que pase el TEMEC? México debe hacer todo lo que esté en sus manos para asegurar la permanencia del Tratado de Libre Comercio actual, sí, o la sustitución con el TEMEC, el nuevo. Es estratégicamente importante para el país. Sí. Pero eso no quiere decir que pagues cualquier costo. Es un poco distinto. O sea, sí, México debe hacer todos los esfuerzos necesarios, como se hizo hace 25 años, para asegurar la aprobación, pero manteniendo una serie pero de por eso, principios. está perfecto tu planteamiento, pero pon delimita. Sí, delimita. Hay cosas el tema de la reforma laboral ya se pasó y ahorita lo vamos a analizar. Pero, por ejemplo, todo lo que nos están pidiendo en materia de migración. Bueno, yo creo que esos temas no son ajenos al TEMEC y debe manejarse en una pista aparte. Son ajenos. Pero no influyen directamente, ¿no? Entonces yo creo que México tiene que hacer el esfuerzo de mantener los temas por separado. Por eso fue un gravísimo error esta idea de hoy vamos a mezclar todo y negociar todo junto. Que varias personas, incluidos algunos de los lunes, Jorge, han impulsado. Sí, Jorge. Porque ahora se ve la debilidad de hacer esa estrategia. Sí. No, eso es una cosa equivocada. La vulnerabilidad más grande que tenemos hoy en día en la proceso de aprobación es que Estados Unidos se decante por un proceso unilateral de aplicación de las reglas del TEMEC. O sea, que el sistema de solución de controversias en materia laboral que están insistiendo los demócratas y en materia de la sección 232 que está insistiendo Lighthizer del gobierno de Trump, Estados Unidos unilateralmente decida si estamos violando las leyes laborales o si pueden imponernos una cuota compensatoria. ¿Eso está en el TEMEC? No, eso está en lo que están pidiendo los demócratas. Ok, aparte del TEMEC. Ellos quieren, o sea, lo que quiere, y ya lo platicaron con el embajador Lighthizer, es que Estados Unidos pueda unilateralmente decidir si estamos en violación. En la parte laboral. En la parte laboral y en la parte de la 232, que son los aranceles por seguridad nacional, que Estados Unidos pueda irse por la libre a hacer lo que ellos quieran. Bueno, pues entonces, ¿para qué queremos? No, pero entonces es el punto. O sea, ese es lo que no debes conceder. Y ahí lo que debes insistir es que el sistema de solución de controversias sea eficaz para lo laboral, pero también para todo lo demás, y que sea un sistema en el que, a lo que se sujeten los tres países. Ahora, eso es lo que bien lo dice Luis, eso es lo que debería hacer México. Pero por otro lado, hijo, mano, qué bien la está jugando Trump. La juega bien, porque sabe que para nosotros eso es tan valioso que nos puede sacar otras cosas. Sabino, ahí entra la política. Pero yo creo que hay que hacer todo lo necesario para que no culpen al gobierno. O sea, el matiz está... Entiendo perfectamente bien al gobierno de López Obrador, que tiene que hacer todo lo necesario para que no lo culpen de no hacer su tarea. Creo que esa es un poco la lógica, y no hay que engancharnos con el discurso diario de los Estados Unidos. Incluyéndolo a migración. Yo creo que todos los temas están en la relación, porque me gusta mucho el planteamiento de separar la parte comercial de la parte... Pero es una relación integral. En la práctica, tú puedes hablar por un teléfono sobre el tema comercial y ser muy exquisito, pero por el otro lado estás hablando del tema migratorio y la relación no es tan exquisita. Entonces, en la realidad... Esa asepsia o esa línea es punteada e imaginaria. En la realidad, por supuesto que Estados Unidos nos está colocando enfrente del tema migratorio, sabe que es un gobierno de izquierda y está esperando a provocarnos todos los días, y provoca al Senado, y provoca al presidente de la República, y provoca a los partidos y a los grupos más progresistas, y tiene una agenda que Trump es muy hábil, tienes toda la razón, pero también la habilidad de este lado consiste en no engancharse. En esa relación, perdón, pero
pero está también el tema Venezuela. En esa relación, bueno, es una agenda compleja y cosas que nos parecen estridentes en algún momento, exóticas, en donde es demasiado prudente el presidente de la República, por ejemplo, con el caso venezolano. Bueno, nosotros tenemos una agenda de una complejidad y de una magnitud totalmente, pero que nos obliga a otra dinámica. Al final del día creo que lo que estamos discutiendo es hasta dónde ceder. O sea, ellos te van a pedir todo. No, pues ellos están en esa tesitura. Pero nosotros también estamos ganando tiempo. Hace 2 años decíamos que el TLC se acababa y llevamos 2 años viviendo el TLC y vendiéndoles hoy más que nunca en términos de negocio. Entonces no hemos jugado tan mal. Tenemos negociado un TEMEC y el gobierno de izquierda que se esperaba que fuera apocalíptico se ha comportado de manera muy seria en un TEMEC y seguimos ganando. Cada día que pasa, entonces no va tan mal. Ganando. Yo creo que no va tan mal, Max. Ahora, el tema es que tenemos que escoger, el gobierno mexicano tiene que escoger bien y rápido con quién está negociando en Estados Unidos y con quién se está entendiendo. Eso es un buen punto. Porque el contexto es brutalmente complicado. 21 precandidatos demócratas a la presidencia, un Congreso dominado, Cámara de Representantes dominada por los demócratas, pero un Senado que todavía controla los republicanos, pero que Trump no se entienden con él. Entonces, ¿con quién estás negociando este tipo de bueno, primero con Trump, tan ¿no? complejas? Es que es lo que no sé, porque de pronto... Yo pensé que ya estaba cerrada la negociación con Trump, pero por lo que tú me dices, No, Luis, la negociación con Trump está cerrada. Sí. Pero de pronto... Pero hay una discusión en la Cámara de Diputados que está dominada por los demócratas. Pero donde aparece Lighthizer, que es la Casa Bueno, Lighthizer aparece porque es el negociador de Trump. Ok. Pero de pronto los candidatos demócratas, los 21, te jalan el tema hacia la parte laboral, a la parte de salarios, a la parte de migración, etcétera. Luego los demócratas los republicanos en el Senado te la jalan otra vez a la derecha. México no tiene que tener perfectamente claro cuál es su canal diplomático y con quién está negociando, como dice Luis, los temas fundamentales del tratado. Porque si empiezas a revolver todo y quieres platicar con los demócratas de la Cámara de Representantes al mismo tiempo que con los republicanos del Senado, al mismo tiempo que con la Casa Blanca, y revuelves temas migratorios, laborales, económicos con el Tratado de Libre Comercio. Pero tú no los revuelves, te los revuelven ellos. A ver, ahí sí quisiera preguntarle a Luis, porque eso pasó también con el NAFTA, donde también se contaminó con la elección entre Bush padre y Clinton, donde creo que la jugó mal el presidente Salinas, jugándosela a favor de Bush padre y, en fin, hubo... Ya no pasó con Bush, pasó con Clinton. Exacto. Un año después. Sí. Al final del día es una cosa de votos. Sí. O sea, se requieren 218 diputados en la Cámara de Diputados. Sí. Y en el Senado se requieren... En el Senado de Estados Unidos va a pasar. Una vez que haya pasado... 51 pasan, sí. Bueno, se van a requerir 60, ¿no? Sí. Pero va a pasar. Se necesitan 60. Bueno, por el filibustering. Exactamente. Sí, ¿no? sí, Pero la pregunta es cuántos de esos 218 son demócratas. Sí. Y Nancy Pelosi, que es la líder de la Cámara de Diputados, demócrata, ¿cuándo va a presentarlo? Que ya tiene ese poder. Todavía no. Tiene que primero que el presidente Trump mandar oficialmente los documentos para aprobación. Ahora que ha pasado la reforma laboral en México y la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos emitió un reporte hace 15 días de los sobre el impacto, legalmente puede mandarlo. Sí. Entonces, ¿Y eso tarda 30 días? No, una vez que lo mande, ¿ya? No, hay un periodo de 90 días. 90 días. Pero 90 son días. Extendibles. Sí. En el caso del Tratado de Libre Comercio con Colombia, tardó 4 años, porque Nancy Pelosi lo negociaba. Ahora, en México, en este tratado con México y Canadá, el tiempo límite para aprobarlo probablemente sea finales de noviembre. Y parece un poco tarde, ¿no? Entre más te acerques a las primarias, con los 21 candidatos demócratas y otros que aparezcan... noviembre ya están en Iowa y en New Hampshire haciendo campaña. Mucho más difícil. Entonces, la mitad de candidatos. Pero seguramente más jalados hacia la izquierda. Claro. En el fondo tiene que pasar, digamos, en las próximas semanas, a avanzar y que se conforme una coalición en donde haya un número de demócratas, yo creo, entre unos 50 o 60 en la Cámara de Diputados, y esas negociaciones con Nancy Pelosi. Pero Nancy Pelosi tiene el poder de decir si pasa al Pleno la votación. Ella controla los tiempos. Exacto. Entonces, la negociación entre Nancy Pelosi y la Casa Blanca es cuándo lo votamos. Sí. Y esto implica una cierta colaboración que no ha existido en ningún tema entre ella
y el presidente Trump. Bueno, ahora están cooperando en lo de la infraestructura, eso está interesante, pero es otro tema, ¿no? O sea, No, pero- 2 millones de dólares de inversión para nuevas inversiones públicas en Estados Unidos. Están negociando eso, ¿no? Pero Yo tengo la impresión... parecería que hay ciertas A los acercamientos. demócratas, a los que demócratas pueden- México los divide. O sea, el tema mexicano es un tema que divide mucho a los demócratas. O sea, con una pulverización de candidatos, Joe Biden se acaba de subir al tren. Sí. No sabemos quién va a ser el candidato demócrata y no tienen un candidato fuerte. Oye, Joe Biden va Y por es- los sindicatos, que es parte de la base de Trump. Pero a la hora que te metes a la filigrana de esos 21 candidatos, Sí, la ecuación, quién va a ser el vicepresidente y cuál va a ser la fórmula y de qué estado está bien complicado para los demócratas frente a un Trump que parece que va librando las batallas de todos los fiscales y los impeachments y toda esta fama negra que le construyen y el cuate va librando los escollos. totalmente. Entonces, a los demócratas los divide. Yo creo que Nancy Pelosi, cuando nos manda la pelota y dice, bueno, cuando los mexicanos aprueben su reforma laboral, me imagino, es una suposición, que Nancy Pelosi pensó, ¿tú te imaginas en México que van a aprobar una reforma laboral en este contexto con un gobierno de izquierda? Hombre, se van a pasar un año y con eso vamos a tener el pretexto para estar Pues ya la cuestionando. aprobaron. Ya la aprobamos. Pero también dijo, y ahora- quiero ver cómo se implementa, ¿eh? Por eso, pero Es importante nada más el eso. detalle de cómo se implementa son 4 años en términos del transitorio. Pues sí. O sea, si llevas a la letra la implementación de la reforma laboral, pues te puedes esperar todo el sexenio de López Obrador para después discutir cuando tienes una aprobación de... No, para lo que se de- refiere es a la aplicación de la ley. Pero la reforma laboral- Lo que le llaman es el enforcement. Sí. Y esa es la discusión del sistema de solución de controversias. O sea, allí es donde vamos a estar discutiendo con Nancy Pelosi. Y creo que, como dice bien Max, no debe solamente ir a la Casa Blanca. México cometería un gravísimo error de solamente tener una ventanilla para negociar esto. Pero no se enojan si te vas también a cabelear Es con un el Congreso. sistema abierto. Ellos saben que se O requieren... sea, se tiene que platicar, esto tiene Ellos que ser saben que se platicadito, requieren ¿no? 218 votos y la pregunta es quién los va a producir. Pero ¿qué tal si la Casa Blanca dice, no, espérate, yo voy a cabildear esto, tú no te metas? A ver, Es que la pero una reforma- pregunta. la reforma una pregunta laboral es- nada No más. sé, digo. Pero Los una pregunta. canadienses ya están ahí. A ver, nada Los más. canadienses ya están. Y México tiene que ir al Congreso. Pero la como pregunta fuimos sería- A ver, perdón, Pero es que la reforma laboral en realidad era un pretexto, porque durante Sí. toda la negociación del Tratado de Libre Comercio, el tema real de los norteamericanos y los canadienses eran los salarios. Entonces, ellos apuestan a la reforma laboral y a al fortalecimiento de los sindicatos como una manera de fortalecer Claro. la capacidad de negociar salarios. Entonces, aseguro que el tema que viene con los norteamericanos es, bueno, ¿y tus salarios? Ya hay reforma laboral, ahora ¿cómo van a crecer los salarios? Y dos elementos que creo que vale la pena tomar en cuenta. El crecimiento de el track que está agarrando este tema del Green New Deal, ¿no? Que trae toda una nueva visión de que La izquierda más izquierda. pero empieza a hacer track Sí. entre los demócratas. También en el no tan mainstream izquierda. de- Exacto. claro, sí, de y el los otro tema es, como decía Sabino, Pero explica qué es eso. el Green New Deal es como esta nueva idea de que hay que rediseñar el capitalismo, hay que rediseñar la Con forma una en la visión que- ambientalista. Exactamente, de sustentabilidad, más que Sí. solo ambientalista, de sustentabilidad. Y el segundo tema es el tipo de campaña que quiere hacer Joe Biden. Toda la campaña gira en torno a la integridad, la moral. Y entonces, muy mal haría el gobierno mexicano, como dice Luis, simplemente meterse a temas muy concretos, porque parece que lo que viene es una batalla sobre la democracia, la justicia. Y entonces, si nos meten en ese track, entonces México va a tener que Por eso enseñar sus por eso tiene que aprobarse antes de noviembre. Ese es el No, punto. pero es Si que nos sí, meten en ahí- esa discusión, No, ya. se va a retrasar el voto. Así es. Y si se retrasa el voto, no lo vamos a votar en 2020, sino en 2021. Así es. La pregunta que yo me haría es, a ver, a nosotros nos urge tener un TEMEC, sí, queremos tener un Tratado de Libre Comercio, claro, pero el status quo no nos perjudica. Es que exacto. Y yo creo que también nosotros no tenemos mucha prisa. Tenemos mucha prisa de que no se cancele y ser lo suficientemente cuidadosos para que Trump no denuncie el tratado. El juego Hay ahorita ese riesgo. es ese riesgo, claro, estaba desde el primer día del señor Trump, Claro. está anunciado en su campaña, sí. esto es un riesgo electoral, pero ya tiene ahorita implicaciones distintas después de la negociación, después del trabajo con los demócratas, de la condición de la última, de la última recomposición de la Cámara Baja.
mesa. Entonces, yo creo que a México le está jugando de manera conservadora, es decir, nosotros queremos el tratado, aquí estamos haciendo nuestra tarea, es correcto, pero si esto se vuelve un conflicto allá, no queremos que se vaya a denunciar el tratado. Por lo tanto, el mejor papel de México es ser muy cauto en los contactos que tiene. No podemos cometer los errores de la administración anterior, en donde se fue a meter a la campaña a traer a Trump a Los Pinos en medio de una crisis en donde los demócratas nos guardaron esa, y tenemos en nuestro historial de relación bilateral el error que cometimos con los demócratas. Entonces, México gana con una posición neutra en donde esto se conserve, y tenemos la posibilidad de mejorar muchas cosas del TEMEC, pero en el momento que lo podamos hacer de manera sana. Yo no veo tampoco a Trump denunciando el Tratado de Libre Comercio a la mitad de la campaña. No, pero a ver, el riesgo... Pero el problema es que el mensaje que ha mandado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que está dispuesto a dar cualquier concesión. Sí. A cualquiera. Eso es lo que salió el lunes. Y ahí entra el tema migratorio también. Y ahí es donde se pone peligroso. Hay tres posibilidades. No podemos no meternos. Una es que pase el TEMEC. Sí. O sea, estamos hablando de 2019, ¿no? Sí. La otra es que se salga Trump. Y la otra es que permanezca el Tratado de Libre Comercio que tenemos actualmente. Exacto. ¿Cuáles son las probabilidades? Ok. Venga. Yo creo que la probabilidad de que pase es cercana al 50%. Ahorita. Para 2019. En 2019. Sí. La probabilidad que se salga creo que es relativamente pequeña, 10%. Sí. Y la probabilidad que se quede el Tratado de Libre Comercio es alrededor de 40%. Lo que es una buena combinación para México y como bien dice Sabino, te llevaría a ser cauto. Claro. Porque tienes una carta muy fuerte. Ahora, el problema de eso es que el costo para Donald Trump de que se quede el actual y llegue a su campaña de 2020 diciendo no pude hacer nada, es que es muy alto. Es que y ahí eso sube la probabilidad de que pase el TEMEC. Pero o no, porque ahí entran los demócratas a decir no te lo voy a pasar, Pero no te voy a dar ninguna victoria. Yo no sé si tienen ganas los demócratas exactamente de acompañarlo en este momento. Sí, pero también tiene un costo para los demócratas que se colapse el sistema. Porque tampoco ellos quieren tener la culpa de que no funcione, de que sigan las represalias y de que una guerra comercial en América del Norte sigue escalando. Pero no se va a colapsar. Pero quién sabe, porque llegas al no. 2020 con una crisis económica que a lo mejor les puede ayudar a ellos. Y ahí es donde no se- está tan fácil. No, pero no les conviene que les echen Híjole. la culpa. Ese es el- Eso ese es el sí. punto. Sí, Ahí es donde está el riesgo de que los demócratas lleven toda la campaña al tema de la ética y la integridad y el amor, porque a Trump lo único que le queda es la economía. Lo vimos en el State of the Sí, Union. Lo y va único a que le todo queda dar, es la ¿eh? economía. Y si de pronto cree que requiere para efectos de su campaña en términos de economía un golpe al Tratado de Libre Comercio, lo va a dar, porque es lo único que le queda. Sí. Es su palanca final, ¿no? Entonces, si el gobierno mexicano tiene que tener muy claro cuál va a ser el discurso, si la campaña norteamericana se torna a el tema de la justicia, de la democracia, del combate a la corrupción, de las contrataciones públicas, de la infraestructura, sí va a tener que tener muy claro cuál es el discurso, porque si no, entonces vamos a caer en la trampa de los demócratas y nos van a usar de parte de la Tenemos que ir concluyendo 30 segundos. Yo no creo que México tenga una gran capacidad para cambiar el rumbo de la elección norteamericana. Yo creo que en la hiperconflictividad de este proceso debemos de ser muy cautos, observadores, cuidadosos, como lo está haciendo a mi juicio el gobierno de la República. Y en este proceso perdemos si nos aceleramos. Si pretendemos que podemos cambiar la ruta de la campaña demócrata, porque yo no sabría hacer una agenda de riesgo en este momento de a qué congresistas hay que ir a ver para convencerlos de la aprobación en el Partido Demócrata. Yo abdico a mi responsabilidad. Pero sí se puede hacer. Bueno, sería altamente irresponsable si el gobierno mexicano no tuviera un mapa Claro. de qué demócratas pueden votar por Y este aquí tratado. no, eso sí, pero ¿vas a ir a verlos? Claro. ¿Vas a ir a correr el riesgo en Ahí este está, momento? mira. Pero por Yo no supuesto creo. quieres ir a verlos, obviamente. Y yo no creo que lo esté haciendo el gobierno mexicano. Creo que lo harán de bajo perfil, pero no creo que vayan a meterse. Y creo que tienes que No, es que tener no es muy claras meterse. cuáles van A a ver, ser. O sea, no es un meter- o sea, último ir a impacto. defender los intereses de México y de Canadá en el Congreso de Estados Unidos es una cosa normal, lo hacen todos los países Sí. y máxime los vecinos de Estados Unidos. Sí. Digo, es clarísimo, ¿no? Normal, Yo creo que el siempre hay gran Pero Hay platicadito con la Casa Blanca. momentos imprudentes. abiertamente. Sí, decirles, oye, vamos nosotros. Sí, abiertamente. Porque vamos juntos, Además, aparte estamos de esto. estamos impulsando lo mismo. Claro. La verdad es es que clarísimo. que se ayude. Así es. Un último Yo lo que comentario. quisiera es un perdón. mapa de riesgos de cómo le vas a contestar a la campaña
norteamericana cuando acusen a México de corrupción, de narcotráfico, ¿cómo vas a contestar? ¿Cuáles van a ser tus líneas? Tú dices no discursivas? solamente Trump, sino no para los cambiar demócratas. la elección, todos. Sí. No que para cambiar la elección, sino para que México tenga una posición clara en cualquiera de estos y no parezca otra vez que nos estamos metiendo justo en la querías campaña. decir algo? El riesgo más grande es que se pongan de acuerdo Lighthizer y los republicanos con un grupo de demócratas para tener un sistema unilateral de certificación en materia laboral en contra de México. Sí, ese es el riesgo más grande. Bueno, eso permite hacer la transición hacia la próxima mesa. Les agradezco muchísimo. Gracias. Sabino, Max, Luis, gracias por haber venido. Y precisamente hacemos la transición hacia el tema de la reforma laboral aquí en México con 3 expertos en esta materia. Muy interesante lo aprobado aquí en México y que tiene que ver desde luego con este tema del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Regresamos en un momento más.